Con Dios al amanecer, estamos en el domingo 8 de junio, tenemos la solemnidad, entonces el color predominante es el rojo, estamos celebrando Pentecostés, termina el tiempo de Pascua y tenemos la semana de oración por la unidad de los cristianos para recordar esos temas de reflexión, y estamos en el tercer día de la novena a la Santísima Trinidad, para que tengamos en cuenta. El Evangelio de hoy está tomado de Juan capítulo 20, versículos 19 al 23. Es casi que el de ayer en la vigilia. Y tenemos ahí la secuencia también muy importante tenerla en cuenta. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando los discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. De nuevo les dijo: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dice: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les son perdonados. A quienes se los retengáis, les son retenidos. Palabra de Dios. Tal como lo decíamos el domingo pasado, día de la Ascensión del Señor, hoy celebramos la solemnidad de Pentecostés, el tercer misterio glorioso del Santo Rosario. Asimismo, terminamos el tiempo de Pascua. Festejar Pentecostés es celebrar el Espíritu Santo que desciende sobre la Iglesia. Podríamos afirmar que la venida del Espíritu Santo es la plenitud de la Pascua. Su obra es prolongar a lo largo de la historia la presencia real del Señor en medio de su Iglesia, y llevar a plenitud la obra del resucitado. Preguntémonos hoy, ¿por qué Jesucristo quería enviarnos su Espíritu Santo? ¿Qué intención tiene Él al darnos el Espíritu Santo? Habría que escuchar muchas respuestas. ¿Qué diría la gente acerca de estas preguntas? Pero lo interesante es cuáles deberían ser las respuestas. Jesucristo quiere enviarnos el Espíritu Santo para darnos paz. Si se va, quedará el Consolador, el Espíritu Santo. Ayer les decía que Jesús era el Consolador y hoy es el Consolador, el Espíritu Santo. Bien, entonces nos envía el Espíritu Santo para darnos la paz. Otro, para no dejarnos desamparados, pues sube al Padre. Y para permanecer presente nos envía el Espíritu Santo. ¿Para qué más? Para que al recibir su Espíritu nos sintamos enviados a predicar la buena nueva, la salvación. También para que con la ayuda del Espíritu Santo logremos la unidad de la que hemos estado hablando en estos días, con la oración sacerdotal de Jesús al Padre. Entonces ahí están las razones por las cuales Jesús quiere enviarnos el Espíritu Santo, darnos la paz, para no dejarnos desamparados, para permanecer presente dándonos el Espíritu Santo. Él permanece con la presencia del Espíritu Santo, para que al recibir su Espíritu nos sintamos enviados a predicar la buena nueva, la salvación, y para que con la ayuda del Espíritu Santo logremos la unidad en un solo cuerpo y en una misma fe, con Dios Padre y con nuestros hermanos. En resumen, Jesucristo nos da el Espíritu Santo para que entendamos, estemos tranquilos, en paz, porque Él, al irse, no se va del todo, no nos deja solos, permanece con nosotros al enviarnos el Espíritu Santo, quien nos hará sentir como se sentía Jesús, enviado por el Padre, a proclamar la salvación a vivos y muertos, buscando la unidad con Dios y con nuestros hermanos y hermanas. Y todo esto que les acabo de decir está en las lecturas de ayer y de hoy. Ayer en la primera lectura del libro del Génesis 11:1-10 se decía: el Señor bajó a ver la torre que la humanidad estaba construyendo, pero no decía que también quería ver las verdades e intenciones que tenían de construir dicha torre, alcanzar el cielo y hacerse famosos como Dios, endiosarse. Por eso Dios decía:
Son un pueblo con una sola lengua. Si esto no es más que el comienzo de su actividad, nada de lo que decían hacer les resultará imposible. Voy a bajar a confundir su lengua, de modo que uno no entienda la lengua del otro. Pero más adelante dice, los intereses personales primaron sobre los de Dios Padre, que quería verlos unidos en una sola fe. Hoy la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles resalta la unidad que ya se había perdido. Entonces, qué bueno que recordemos ese llamado a la unidad. La segunda lectura nos hace un llamado a recuperar la unidad con Dios, con Jesucristo, con nuestros hermanos, por medio del Espíritu Santo. Y para recuperar esa unidad hay que trabajar duro. Por eso debemos tener en cuenta que para permanecer en Jesús, camino, verdad y vida al Padre, debemos depender permanentemente del Espíritu Santo. Someternos a un poder mayor, el del Espíritu Santo, que nos pide conversión permanente, una fe viva en Jesús y el señorío de Jesús. Que ese sea pues el llamado que nos hacen las lecturas. Una conversión permanente, una fe viva en Jesús y que tengamos presente el señorío de Jesús en nuestras vidas. Y de esa manera recibimos al Espíritu Santo que nos va, como dice Juan 14:26, a enseñar y a recordar todo lo que Jesús nos había dicho. Que esa sea pues algo muy importante recordar. El Espíritu Santo nos va a enseñar y a recordar todo lo que Jesús nos dijo. Y para eso necesitamos conversión permanente, fe viva en el Señor y del señorío también del Señor. Esas tres cositas importantes: conversión permanente, fe viva en Jesús y señorío de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo y la compañía de María. Que el Señor les bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.